Saludos a todos los que nos puedan estar escuchando a través de este podcast. Empezó la clase, ahí sonó el timbre. Así que saludos a todos los que nos escuchan a través de este podcast. No sé si lo dije bien. Ya que el inglés mío es con barreras. Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. Suspenso, ¿ah? Vamos a hablar de un tema muy interesante titulado ¿Será verdad que Cristo viene antes de que el anticristo se manifieste? ¿Será verdad? Vámonos a lo que dice la Biblia. Bueno, muchas personas están hablando por ahí de un rapto secreto que se viene predicando desde los 1830. Y para hacer esta historia corta, no queremos entrar en muchos detalles porque la Biblia es clara. Vamos a utilizar la base bíblica. Mateo 24, en el verso 29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. En el verso 30 te explica y dice: entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Realmente, pues, hay una falacia y es una falsa doctrina que se originó cerca de los años 1830 por John Nelson Darby. Él fue un jesuita de la Iglesia Católica. Hubo otra mujer que se llama Martha McTaw. Y en relación a este tema del falso rapto secreto, este hombre manipuló versículos, John Nelson Darby, y los introdujo en las Biblias Scofield. Yo no sé cuántos se acuerdan de esa Biblia. Se vendieron millones y millones de Biblias alrededor del mundo en décadas atrás. Luego de ahí, antes del nacimiento de G.J. Ávila y de todos estos predicadores, Jorge Rasky, hombres de Dios y muchos hombres de Dios americanos que predican este rapto secreto, adoptaron esta doctrina desde antes, después de que esta falsa doctrina se haya introducido. Pero resulta que a lo largo de la historia se descubre que esta falacia del rapto secreto, del rapto pretribulacional es falso. No aparece en la Biblia, no tiene fundamento bíblico, por lo cual no podemos creer a tal doctrina. La doctrina del rapto secreto es falsa. La Biblia dice que Cristo viene después de la tribulación. Todos los apóstoles en las 7 etapas de la iglesia sufrieron persecuciones. Caín mató a Abel desde el principio de la creación. El primer mártir fue Abel. Vemos en las 7 etapas de la iglesia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que los malos siempre han perseguido a los buenos. Lo que sucede es que aquí en Estados Unidos pues no hay una ley. La ley de culto protege la iglesia y por eso respetan la iglesia. En el Medio Oriente usted ve que hay muchos cristianos que están muriendo porque por causa del testimonio de Jesucristo. Y en estos países de Medio Oriente están muriendo muchos. ¿Por qué? Porque ahí pelean por religiones. Lo que pasa es que en Estados Unidos no han perseguido a la iglesia, no han perseguido el cristianismo todavía. ¿Por qué? Porque hay una ley que protege a la iglesia. Pero ya ahorita, cuando venga el hombre de pecado, el anticristo, se va a levantar. Dice la Biblia en el libro de Tesalonicenses que se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así mismo como lo estás oyendo. O sea, la iglesia va a experimentar todo aquel que sigue a Cristo dentro de un tiempo, más no se sabe si 1 año, 2 años, pero va a experimentar lo que se conoce como una persecución, una leve tribulación momentánea, o sea, principios de dolores, una tribulación previa a la ira del Cordero,
que viene después, que muchos le llaman la gran tribulación a la ira del Cordero. Ahí es donde está la confusión. La ira del Cordero, muchos le conocen como la gran tribulación. Bíblicamente dice la Biblia, porque no vendrá. ¿Quién no va a venir? Cristo. Lo dice la palabra del Señor. Sin que antes venga que la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mira, segunda de Tesalonicenses lo dice bien claro. Mire cómo dice, capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, anticristo. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Él va a profanar el templo que pronto van a construir en el Medio Oriente. Este templo se tarda 7 meses. Bíblicamente no se ha encontrado en ningún lugar de la Biblia donde la Biblia hable de un rapto secreto. No, porque unos dicen Cristo vino a los judíos, Pablo fue un apóstol, fue a los gentiles, otro apóstol fue a los judíos, un apóstol fue para allá, y que hay un trato especial con los judíos, y todo eso es falso. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es para todo aquel que acepte a Cristo. Los escogidos de Dios son los que aceptan a Cristo como único y exclusivo Salvador. No es el pueblo judío. El pueblo judío lo rechazó. Nosotros somos injertos, nosotros somos adoptados. Por eso es que ahora, antes los judíos eran el pueblo escogido de Dios, pero ya no. Ahora el pueblo escogido son todos aquellos que acepten a Cristo como único y exclusivo Salvador, porque Cristo es en todos y en todos. O sea, Cristo es todo y en todo. Tanto para el griego, para el judío, como para todos. O sea, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, lo dice la Biblia. No hay raza, no hay color. O sea, los escogidos de Dios son aquellos que aceptan a Cristo. Los judíos ya no son el pueblo escogido. Ellos son, los escogidos de Dios son aquellos judíos que son cristianos. Esos son escogidos. Y los cristianos, los que no son cristianos, que adoran imágenes y son idólatras, no son escogidos de Dios, ellos escogieron a la idolatría y otras cosas. O sea, el rapto secreto es una doctrina falsa. ¿Cómo es posible que todavía hayan pastores, con todo respeto, predicando esa mentira? ¿Cómo es posible que hayan pastores predicando ese embuste? Vamos a decirlo así en palabras un poquito. Eso es falso. El rapto secreto es una falacia, es mentira. La iglesia pronto va a experimentar una tribulación previa. Una tribulación previa. Pronto la iglesia experimentará una previa tribulación. Perdón. Y duele decirlo, que aunque la doctrina del rapto dicen por ahí que no salva ni condena, pues déjeme decirle algo. Si usted no le dice la verdad a la gente y la gente sigue creyendo en esta mentira, Dios le va a demandar a usted. ¿Por qué? Por no avisarle a tiempo. Es por eso que estoy haciendo este podcast. No enseñemos cosas que no aparecen en la Biblia. El rapto secreto no es bíblico. El rapto secreto es una mentira, es una falacia. Bíblicamente no aparece. Dice inmediatamente después de la tribulación, lo dice Mateo 24, es después de la tribulación, después del dolor, después de la persecución, después del martireo que viene, porque viene el martireo, que por eso fue que dice que será predicado por testimonio. La palabra testimonio en griego es martireo. O sea, muchos van a predicar con su vida, con su acción de entregar su vida por causa de Cristo en la guillotina, en diferentes partes, en toda Europa occidental, en medio de esta tribulación que viene. Viene una persecución. Se supone que ya pronto
los cristianos abandonen las ciudades aquí de Estados Unidos. Se supone que los cristianos abandonen las ciudades, porque viene una persecución masiva para la iglesia. Viene lo que se conoce como el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, el 666. No crean la doctrina falsa del rapto secreto, eso no existe. Se va a quedar vestido y alborotado. La iglesia dice la palabra de Dios, porque para esto estamos puestos, para tribulaciones. Lo dice el apóstol, que la iglesia, los apóstoles, los profetas, a través de los años, a través de la historia, todos experimentaron tribulación, todos experimentaron persecución, todos los que quisieron vivir piadosamente en Cristo Jesús experimentaron persecuciones, porque Satanás desde Génesis hasta Apocalipsis ha perseguido a los cristianos, ha matado a muchos cristianos. La Iglesia Católica en su historia de la Santa Inquisición mató miles de cristianos. Yo no sé cuánto han leído la historia de la Santa Inquisición que cometió las atrocidades de la Iglesia Católica. O sea, ya pronto todas estas leyes de culto serán quitadas cuando se manifieste el anticristo. Así que no creas en esta mentira del falso rapto secreto, porque esto es mentira. Esto es una falacia. Bíblicamente no aparece en la Biblia. La Biblia habla de que vendrán tribulaciones, persecuciones. La iglesia primitiva experimentó persecuciones, como la que pronto va a experimentar la iglesia de Cristo sobre la faz de la tierra. Te tengo una mala noticia y una buena. La buena es que Cristo viene pronto por su iglesia, pero la mala es que antes de que Cristo venga vas a ser perseguido, vas a ser vituperado, porque para eso estamos puestos, dijo el apóstol, para tribulaciones. Así que la falsa doctrina del rapto secreto, eso es antibíblico, es una herejía, y si tú estás predicando eso, estás mintiéndole al pueblo. Quiero que entiendas con todo respeto que si tú estás hablándole eso al pueblo, tú le estás mintiendo al pueblo y Dios te va a llamar a cuenta. Yo sé que es difícil sacar una enseñanza que nos han enseñado por años. Es como tratar de sacar un palo de mango grande, ¿verdad? Un árbol. Pero tienes que arrancar esa mentira de tu vida y de la iglesia y de tus predicaciones. Cristo viene después de la tribulación de aquellos días, lo dice Mateo capítulo 24, en el verso 29. Así que te dejo con este corto mensaje. Y sonó el timbre. Sonó el timbre. Así que sí, acabó la escuelita por hoy. Y será hasta un próximo podcast. Quien te habló fue José Roldán. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.